La acción debe corresponder a la palabra y ésta a la acción, cuidando siempre de no atropellar la simplicidad de la naturaleza. William Shakespeare en Hamlet. Hola, te saluda de nuevo Luli Serio en este tercer episodio del cual me toca ser parte del podcast No escuches este podcast. Y vengo del episodio anterior, vengo de la columna anterior en donde empezamos a hablar de comunicación efectiva, de entrenarnos en la oratoria, de empezar a entender que la oratoria no es solamente para aquellos que tienen un interlocutor en un auditorio, sino que la comunicación efectiva nos sirve en nuestro día a día, incluso cuando vamos a comprar, cuando nos comunicamos con nuestros vecinos, etc. Nos habían quedado 2 puntos pendientes del podcast anterior y quiero que hoy los charlemos, o mejor dicho, me escuches y en ese escucharme puedas ir interpretándote a vos mismo también. Uno de los puntos que nos había quedado pendiente hablar es del espacio. Y digo, qué desafío hablar del espacio cuando estamos escuchando un podcast, cuando no estamos viendo quizás cuál es ese espacio en el que yo puedo estar hoy comunicándote esta información. Sin embargo, creo que puede ser de mucha utilidad que lo escuches porque lo vas a interpretar como quieras, lo vas a interpretar según tus experiencias, lo vas a interpretar según lo que hagas o lo que hayas visto alguna vez. A veces me encuentro con algunas personas que les toca proyectar algún tipo de idea, comunicar algo, y me encuentro con que aparecen 2 dificultades primarias. Una es la construcción de ese espacio, que tiene que ver con no ser consciente en cómo manejarse en ese espacio, justamente porque a veces no han sido capacitados para eso. Y otra de las grandes dificultades que aparece en la oratoria en general es el uso de las manos, de lo cual ya nos hablaba Stanislavski hace unos cuantos años. Pero empecemos por el espacio. Ya en el podcast anterior hablamos un poco de todo lo que denota nuestro cuerpo. Por eso a veces es más interesante poder ir hacia nuestro interior, enfocarnos en el mensaje que queramos transmitir y confiar en que nuestro cuerpo va a denotar aquello que queramos transmitir. Esto me parece importante charlarlo con ustedes, como para repasar un poco lo que charlamos, lo que hablamos, lo que compartimos o lo que les compartí en el episodio anterior. Hay una definición muy técnica respecto al espacio que se llama proxemia. Y la proxemia habla justamente de las distancias que hay entre los objetos o las personas en un espacio en sí mismo. Si te va a tocar dar una oratoria, comunicar, actuar, dar una clase, o si sos docente, qué importante hacer un reconocimiento de ese espacio. Y qué importante ser conscientes también del equilibrio de ese espacio. Porque el equilibrio de ese espacio va a hacer que tu interlocutor pueda centrarse específicamente en lo que vos quieras transmitir y no solamente en los objetos que quizás veamos en una tarima. En esta era digital, en esta era donde las comunicaciones se han vuelto mucho más home office, ¿no? En donde está de moda todo este tipo de trabajos, también es importante entender que cuando trabajamos con video a través de un Zoom, de un Meet o de lo que sea, eso va a estar denotando un espacio. Y para eso, muy importante que nuestro interlocutor nos pueda ver por completo. Por eso es casi como que tendríamos que tomar un curso de actuación frente a cámaras, ¿no? O de cine, para entender un poco más de planos. A veces me encuentro con que hay personas que
se ponen la cámara de frente así nomás y le hablan, y eso interfiere en que el mensaje llegue correctamente y en que la comunicación sea realmente efectiva. Es muy importante que se nos vea la totalidad de nuestra cara, de nuestra cabeza, que pueda haber un poco de aire hacia encima de nuestra cabeza para que se note un fondo, para que se vea que el lugar donde estamos realmente es real y no estamos hablando quizás desde una nave espacial. Para poder dar más profundidad, para poder hacer llegar mejor el mensaje, hay algo que va a ser nuestro aliado, nuestra aliada, y es la mirada. Cuando nosotros abrimos la mirada por fuera de lo que es la cámara, también vamos a poder construir un espacio mucho más amplio. Y eso le va a dar lugar a que el interlocutor tenga sus espacios de pensamiento también. Ahora, si estamos en un escenario, si estamos en un espacio, si estamos en una tarima, las detenciones y los desplazamientos también van a ser fundamentales. Pero volvamos, a esta otra frase que yo les citaba la semana pasada de Shakespeare. No dejes que tus palabras digan una cosa y tu actitud y tu voz otra. A esto se refiere también cuando les hablo de los desplazamientos y de las detenciones. Si de repente uno quiere generar un clima, puede bajar la voz, puede detenerse, puede mirar, puede afirmarse en el espacio y quizás con la mirada construir otro tipo de tono, construir otro tipo de comunicación, algo mucho más intimista. Ahora, si yo probablemente quiero aumentar el ritmo de mi comunicación y quiero manejar, empoderar, construir, inspirar al espectador, quizás tenga que aumentar el ritmo, quizás los desplazamientos vayan en congruencia a aquello que yo estoy queriendo transmitir. Por eso también les hablaba la semana pasada de la conciencia holística. No existe una construcción del espacio sin el uso de nuestro cuerpo. No existe una buena construcción del espacio sin haber preparado el tema, sin haber pensado el mensaje, sin haber estudiado por lo menos cuáles van a ser esos puntapiés iniciales de lo que yo quiera comunicar. Por eso, una vez leí que el discurso es una forma modificada del canto. ¿Alguna vez te pasó de escuchar algo y decir, esto es súper monocorde, esto me está durmiendo, esto me está aburriendo? Probablemente sea porque no hay una voz rica ni hay una voz bien utilizada como herramienta física para comunicar. La voz es una herramienta fundamental de persuasión y hablamos de persuasión desde el lugar positivo de la persuasión. Hablamos de la persuasión desde el lugar de te voy a dejar esto, ahora vos pensalo, construí tus razones, pensá, reflexioná, fíjate, ¿qué querés con esto que te estoy comunicando? ¿Cómo lo vas a utilizar? Si hablamos de la voz, qué importante es el volumen y qué importante es aprender a diferenciar el volumen del tono. El tono es aquel en el que yo te estoy hablando. El volumen es el que vos vas a poder manipular a través del dispositivo a través del cual me estás escuchando. Entonces yo me voy a fijar qué tipo de frase quiero acentuar en mi comunicación. Entonces yo me voy a fijar cómo voy a ir modificando el tono para generar diferentes climas. Qué importante la dicción. Qué importante evitar las muletillas en nuestra comunicación. Las muletillas son esas pausas que no nos animamos a hacer cuando comunicamos. Las muletillas son las que nos salvan de ese proceso de pensamiento que nosotros ejecutamos antes de poder comunicar una idea. Por eso las muletillas lo único que hacen cuando las hacemos de forma inconsciente son coartar la comunicación efectiva entre quien está escuchando y quien está comunicando. Para esto es importante ser consciente de las pausas y del ritmo que le pongamos a nuestro discurso. Recuerden cuando hablábamos de organizar el mensaje y que eso nos habilitaba a tener una respiración correcta y a poder ordenar correctamente nuestros pensamientos.
Entonces, ¿por qué no pensar, respirar antes de hablar? ¿Cuánto hacen pensar las pausas al interlocutor? ¿Cuál es el ritmo de lo que quieras decir? ¿Cuánto abrís tu boca para hablar? Fíjense cómo yo cambié el ritmo del discurso y al haber pensado algo diferente, mi boca no me acompañó en la dicción. Por eso, quienes han actuado alguna vez, los que somos actores, y bueno, yo que estoy haciendo funciones los días sábados, hace ya unos cuantos meses, aparte de calentar nuestro cuerpo y prepararlo para ese espacio, también calentamos la voz, porque la estamos preparando para un esfuerzo, la estamos preparando para una proyección. A la hora de hablar de la voz, como les decía, las entonaciones y los signos de puntuación van a ser fundamentales. A veces por no respetar un signo de puntuación estamos comunicando otra cosa. Cada cambio de pensamiento va a exigir un cambio en nuestro tono, por ejemplo, en una pausa, en el ritmo. Hay palabras que van a ser las palabras pico de nuestro discurso también. Quizás porque le vamos a poner más énfasis, porque vamos a romper con la monotonía y esa palabra pico va a acentuar algo que yo quiero que vos te quedes. Es muy importante ser conscientes de las herramientas que tenemos para orar, para comunicar. Eso nos va a evitar muchos problemas. Casualmente esta semana di un curso de oratoria y dentro de los espectadores había una niña, una preadolescente. Cuando yo estaba cerrando el curso y bueno, dije si alguien tenía alguna pregunta o reflexión para compartir, esta niña había entendido algo de la comunicación y de las malas interpretaciones de la comunicación referido a discusiones que tenía con sus amigas. Y me pareció muy tierno porque dije, claro, es la problemática principal de una preadolescente, que no se puede entender con sus amigas. Por eso me parece importante no subestimar la comunicación. Cuántos problemas nos hubiésemos ahorrado, ¿no? Si nos hubiesen enseñado un poco más de comunicación. Para repasar, en estos últimos 2 episodios hemos hablado de comunicación efectiva, hemos hablado de 4 tópicos que desde mi punto de vista son fundamentales para construir esa comunicación efectiva, como son el mensaje en sí mismo, el espacio, la voz y el cuerpo. Creo que por hoy no les voy a dar más información, justamente para dar espacio a que se queden pensando en todo esto que hemos charlado. Tengo preparado ya para el próximo podcast muchas anotaciones que he hecho de mis clases, de las clases de actuación, de algunas que tomé y de otras que di. Y las tengo recopiladas porque realmente me parecía importante compartírselas. Hace tiempo que vengo haciendo analogías entre principios de éxito y también lo que me ha enseñado la actuación para poder aplicar esos principios de éxito. Así que prepárate porque se viene con todo las próximas columnas. Te deseo un excelente día, una excelente noche y te mando un beso y un abrazo gigante. Gracias por escucharme.